Hola, como siempre, un gusto tenerlos en el canal. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar echando un vistazo a una integración entre TouchPortal y Voicemeeter. Como recordarán, TouchPortal es una aplicación de control remoto para poder, desde tu celular o móvil en general, desde tu tablet, tomar control de diferentes programas dentro de Windows. Eso puede ser OBS, eso puede ser hasta videojuegos, pero en este caso nos vamos a orientar en este video principalmente en lo que es su integración con Voicemeeter. ¿Qué es Voicemeeter? Voicemeeter es una aplicación de mezcla a nivel de software para Windows. Podemos manejar todo el audio dentro de Windows, las entradas, salidas, niveles, etcétera, de tal manera que podamos tener un control más específico, más detallado de todas nuestras fuentes y destinos de audio. ¿Qué necesitamos para lo que es el laboratorio del día de hoy? Obviamente, Voicemeeter, TouchPortal, y necesitamos un plugin para TouchPortal llamado Voicemeeter Pickle Plus. Una vez hayan instalado todos estos softwares, cuyos links están abajo en la descripción, requerimos simplemente configurar. Así que manos a la obra. Primero que todo vamos a utilizar una función de TouchPortal llamada values o valores. Podemos verlas como variables que pueden en un momento dado contener un valor. Entonces, ¿qué tenemos? La primera variable o valor que vamos a ver es la que creé para poder controlar dentro de TouchPortal o poder saber dentro de TouchPortal cuál es el strip o columna que en este momento estoy controlando y que en este momento estoy viendo su estatus o sus valores. Ese valor es el que le llamé strip index. Contiene esto. Un ID, que es un identificador interno, se utiliza usualmente para lo que es los llamados que veremos más adelante a este valor o variable. Y un nombre descriptivo. No le estoy asignando valor por defecto. Como ven, crear una variable es sumamente fácil, simplemente es dar add value y él me permite crear la variable con un ID, nombre y valor por defecto. Una vez he creado la variable, puedo modificar su nombre y su valor por defecto, pero ya no te permite modificar su ID. Entonces, strip index lo que va a contener es un número del 0 al 7. ¿Cómo hacemos, cómo manejamos esa asignación de ese valor para el valor strip index? Volvamos nuevamente a la página de Voicemeeter. Aquí podemos ver que los botones desde Microphone, pasando por Voice Attack hasta OBS Monitor, corresponden a lo que tengo configurado en mi Voicemeeter Potato. Es decir, micrófono, Voice Attack, comms, música PC2, hardware input 5, desktop, media y OBS Monitor. Como Voicemeeter utiliza una nomenclatura de base 0 para referenciar sus diferentes strips, es decir, las entradas, y buses, es decir, las salidas, entonces el strip 0 dentro de Voicemeeter va a ser la primera columna, que en mi caso es el micrófono. Así nos vamos entonces. La segunda columna para Voicemeeter es el strip 1, 2, hasta strip 7 en OBS Monitor. Esto es importante saberlo porque es la manera en la que entonces utilizamos los botones que creamos para definir cuál strip vamos a controlar y monitorear o por lo menos ver su estatus. Veamos el botón Microphone. Microphone, al presionarlo, le asigna a la variable o valor que vimos anteriormente, llamada strip index, un valor de 0. Es decir,
le dice a TouchPortal que la entrada o strip que vamos a controlar y monitorear es la primera. Además, en la pestaña OnEvent, lo que vamos a utilizar entonces es una entrada que dice cuando el valor de strip index, la misma variable que estábamos hablando anteriormente, cambia a 0, que sucederá cada vez que presionemos el botón de microphone, le asignará entonces un color de fondo que en mi caso elegí fuera un azul con transición hacia blanco. Si strip index cambia a cualquier cosa que no sea 0, es decir, si apretara cualquier otro botón de los de las opciones de entrada, cambiará su fondo a un color oscuro. Eso es todo lo que hace el botón de microphone. Como vemos entonces, es simplemente volver a repetir la misma funcionalidad para el resto de los botones. Voice Attack, por ejemplo, que es mi segunda columna en VoiceMeeter, en las entradas, le asignará a la variable o valor strip index un valor de 1. E igualmente vuelve a repetir la misma funcionalidad de que cuando un valor, que en este caso es strip index, cambia en este caso a 1, le asigna el color que quiero ver cuando está activo el botón. Esta opción de when the value strip index changes to se puede asignar utilizando values when value changes. Si ustedes presionan aquí, él agrega exactamente este tipo de condición, en donde entonces pueden elegir diferentes variables y elegir si quieren que haga lo que está dentro de ese ciclo, ese loop de bucle, de acuerdo a si cambia a un valor, si no cambia a un valor, o en algunas ocasiones puede ser útil si ese valor va a ser mayor que o menor que algo. Vamos a darle cancel porque no queremos agregar más nada. Y básicamente esa es la forma en la que está configurado toda la columna de opción para elegir la entrada que vamos a controlar y o monitorear. Por ejemplo, OBS Monitor, como podrán predecir, lo que contiene es un valor de 7, porque OBS Monitor es la última columna. Partiendo desde 0, la última es 7. Y OnEvent igual. Lo único que cambia, 7 y 7. Entonces, habiendo visto esto, nos damos cuenta de que eso es todo lo que hacen los botones para la selección del strip de VoiceMeeter que queremos manejar. Veamos qué otras variables tenemos configuradas. Creé también valores para cada uno de los patch de las entradas o de los strips de VoiceMeeter. Es decir, creé un valor para el estatus de A1, A2 hasta A5 y de B1 hasta B3. Estas variables fueron creadas igual con un nombre, un ID o nombre interno, un nombre descriptivo, y no les estoy asignando valores por defecto inicialmente. También se creó una variable o valor para determinar si la entrada está muteada o no, si está en mute o no. ¿De qué nos sirven estos valores? Es importante antes de entrar a esas evaluaciones que veamos otra característica importante y muy útil de TouchPortal llamada eventos, la cual estoy utilizando para, de acuerdo a
el valor de strip index que tenga activo en el momento, TouchPortal sepa cuál es la columna que se está manejando y cuáles son los valores que tiene que pedirle o que tiene que mostrarme, por lo menos, de Voicemeeter. Creé 8 diferentes eventos que tienen que ver con el estatus de cada una de las 8 columnas de entrada de Voicemeeter. Veamos el primer ejemplo. Yo creé un evento llamado Strip 0 Patch Status. ¿Qué contiene este evento? Aquí podemos ver que un evento requiere tener un nombre. Pongan algo descriptivo. Luego necesitamos saber este evento qué va a estar monitoreando o qué va a estar pendiente de. En mi caso, lo que elegí fue la opción de cuando un valor cambia, él automáticamente me va a generar esta pequeña franja verde en donde me va a permitir decirle cuál valor es el que yo quiero que él monitoree. En mi caso fue strip index. Y básicamente aquí le digo, cuando strip index cambie a un valor de 0, es decir, cuando yo presiono el botón que corresponde a mi primera columna de entrada en Voicemeeter, es decir, el micrófono, él entonces hará todas las acciones que yo agregue en el flujo de acciones. Como ven, cada una de estas líneas se generó a partir de una acción de value set value, que permite entonces elegir una variable o valor. En mi caso, tengo valores, recuerden, para cada uno de los patches desde A1 hasta A5, desde B1 hasta B3 y la del estatus de si está en mute o no. Y luego entonces le puedo asignar un valor. ¿Cómo asignamos este valor que parece toda una secuencia de llamados de funciones de programación? No es necesario que escriban todo esto. Lo importante es saber que si quiero asignarle un valor a la variable o valor B3 status, yo simplemente, si ya instalé el plugin de TouchPortal llamado Voicemeeter Pickle Plus, el menú de interfase al darle clic en el más, me va a permitir utilizar valores que el plugin puede leer desde Voicemeeter. Nos vamos aquí a donde dice Add a Plugin Dynamic Text Variable, TouchPortal Voicemeeter Plugin. Y lo importante aquí es que como este específico evento está relacionado con el strip index con valor de 0, entonces lo que utilizamos es que como este es el estatus para B3, al dar clic en Voicemeeter strip 0 B3, la variable, el valor, el contenido de este campo de valor será esto que está aquí, toda esta cadena que está aquí. Entonces no es necesario que escribamos todo esto, no se asusten. Lo importante que entiendan es que el plugin de Voicemeeter, Pickle Plus, automáticamente les va a permitir utilizar o leer valores desde Voicemeeter y ustedes simplemente con esta interfaz gráfica, en este caso, por ejemplo, para B2, simplemente buscaríamos la correspondiente a Voicemeeter Strip 0 B2. El resto de los eventos que fueron creados son exactamente lo mismo, con la diferencia de que cada uno está hecho para un diferente strip. Y el motivo de realizarlos es que cada uno de estos eventos va a manejar dentro de TouchPortal el conocimiento de la aplicación para saber cuál es la columna o la entrada que estamos manejando. Por ejemplo, esta es la 7. ¿Qué diferencia tiene con la que vimos anteriormente? Pues es un evento aparte, pero está creado exactamente de la misma manera. Le pusimos strip 7 patch status. Elegimos el mismo tipo de evento.
solo que entonces el valor al que cambia para que este evento se active es 7, porque queremos que este sea el que esté pendiente de si queremos manejar el strip 7. ¿Qué otra cosa es diferente? Nuevamente son las mismas variables, ¿verdad? Desde A1 status hasta B3 status y la opción de si está mute o no. Así que simplemente elegimos, al asignarle un valor, Touch Portal Voice Meter Plugin. En este caso no utilizamos los que son de strip 0, sino como este es el 7, tenemos que buscar hasta que encontramos los que mencionan el strip 7. Y como ese es el de B3, tendríamos que elegir Voice Meter Strip 7 B3. Y así para todos. Para B2, para B1, para A5. Simplemente los vamos agregando y cambiamos el valor al que le queremos asignar de acuerdo a si es B3, B2, B1, A5, etc. Para el muted es básicamente lo mismo, solamente fíjense que como estamos en la 7, buscamos 7. Y en este caso no utilizamos un patch, sino que utilizamos la opción que dice mute. Y él automáticamente va a poblar este campo que está aquí con lo que necesita para alar ese valor desde VoiceMeter. Entonces, ¿por qué son importantes estos eventos? Estos eventos son los que van a mantener actualizado dentro de Touch Portal el estatus de estos botones. Si están activos o no están activos. Para que vean cómo funciona, vamos a echarle un vistazo a cómo se ve dentro de la aplicación Touch Portal en este momento. Como pueden ver, ese es Touch Portal en el celular. Y en este momento está elegido Microphone como la entrada que quiero controlar o monitorear. Y él me muestra que A1 y B2 están activos y el mute no está activo. Si nos vamos a Touch Portal, si nos vamos a VoiceMeter, podemos ver que de hecho esa es la congruencia. A1 activo, B2 activo y no está en mute. Si por ejemplo presionamos Hardware Input 5, que es una entrada que ahora mismo no estoy utilizando, el celular muestra ahora que la columna que estoy monitoreando y manejando es Hardware Input 5, y también me muestra que los patches desde A1 hasta B3 todos están inactivos. Aparte, también vemos que el botón de mute está habilitado. Digamos que queremos ver y manejar media. Entonces damos clic en media en el celular. Vemos que mute ya no está activo. Y vemos que de A1 hasta A3 están activos. El resto de los patch inactivos. Quizás se preguntan, ok, ¿y qué pasa con... Vámonos nuevamente al micrófono para monitorear y manejar micrófono. Estamos manejándolo todo desde la aplicación en el celular, Touch Portal. ¿Qué pasa si cambio el estatus de uno de estos botones en VoiceMeter? Vamos a hacer clic en A1. Y como ven, a nivel del celular, también se desactivó A1. La razón para que esto funcione es todo lo que hemos preparado en cuanto a lo que son los valores y lo que son los eventos. Por eso es importante pasar por toda esa sección. Y ahora vamos a ir a ver en los botones de A1 hasta B3, cómo se termina de cerrar ese ciclo para poder controlar el estatus y mantenerlo actualizado, tanto en VoiceMeter como en
Touch Portal. Veamos A1. ¿Qué hace A1? Cuando lo presionas a nivel de la aplicación en el celular, él solamente hace una evaluación simple. Si el estatus de A1, que recuerden lo asignamos anteriormente en la sección de valores, es off, ejecutamos este comando. Lo pueden ver aumentado ahora mismo en pantalla. Tomen nota y utilícenlo en su configuración. Es importante notar que quizás esta es la parte en la que tienen que hacer un poquito más o entender un poquito más de lo que es la parte interna de codificación de Voicemeeter, pero es bastante simple de todas formas. Tomen nota de este valor. ¿Qué hace este comando? Dentro de una operación lógica de if y else, que simplemente se hace agregando una opción de if statement, clic ahí. Si quieren tener un else dentro de ese if, simplemente hacen clic en else. Si queda fuera del if, lo arrastran dentro. Y dentro de el if, lo que estamos haciendo es que estamos ejecutando un comando de Voicemeeter. ¿Cómo agregamos este tipo de comando? Nos vamos a una opción que si tienen instalado el Voicemeeter Pickle Plus aparece entre las acciones. Y dentro de Voicemeeter Pickle Plus, ustedes pueden elegir la opción de Custom Command. Al dar clic en Custom Command, él agrega una de estas líneas que permiten ejecutar código del tipo que Voicemeeter entiende. Les da de hecho automáticamente dos ejemplos. Para más información acerca de cómo pueden introducir código o ejecutar código desde Touch Portal, por ejemplo, para que Voicemeeter acepte y ejecute, pueden ver el manual de Voicemeeter donde explican las opciones disponibles. También tengo un video, link en la descripción, en el que explico un poquito más acerca de este tema utilizando la aplicación nativa de Voicemeeter llamada MacroButtons. Pero básicamente lo que hicimos acá arriba es la ejecución de código en Voicemeeter desde Touch Portal dependiendo del estatus de la variable A1 al presionar el botón A1. Vamos a borrar esto para más claridad. Este comando le dice al patch A1, ¿verdad? De el strip, y es aquí donde está el truco. Esta línea que ven aquí, donde dice value flag 03, va a contener el valor de el strip index. Este es el nombre interno de la variable o valor strip index. Vamos a salir de aquí para que vean. Rápidamente nos vamos a valores. Y strip index tiene como ID interno flag 003. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este botón. Simplemente estamos enviando con este comando de ejecutar, que es parte del plugin de Voicemeeter Pickle Plus, Custom Command, estamos enviándole al strip. Aquí lo que me va a insertar es el valor del strip que esté activo, lo que sería el valor strip index, ¿verdad? Para el patch A1 le asigna un valor de 1. Un valor de 1 significa activo o, por decirlo de otra forma, on. Mientras que si el estatus de A1 no era off, es decir, era on, entonces él ejecuta exactamente el mismo comando, pero le asigna un valor de 0, que equivale a off. O sea, si estaba en off, lo ponen on. Si estaba en on, lo ponen off.
Eso es todo lo que hace el botón al presionar. Envía un comando hacia VoiceMeeter para básicamente cambiarle el estatus de donde estaba hacia lo opuesto. Muy bien, ¿qué tenemos en el botón A1 bajo la pestaña OnEvent? Aquí podemos ver que hay una secuencia de evaluaciones de when plugin state tal cambia a un valor específico, ejecuta entonces una condición y asigna un valor. Todo esto que está aquí está en pares. Básicamente hay uno que es cuando cambia a off, uno que es cuando cambia a on, y de acuerdo entonces al strip que estamos manejando, asigna un valor de off correspondiente o de on correspondiente. Para crear o para agregar esta evaluación de cuando el plugin state tal cambia a algo, lo que utilizamos es bajo valores en las acciones el evento when plugin state changes. Vamos a hacerle clic. Él me agregó al final ese tipo de evento vacío. ¿Qué opciones me va a dar aquí? Yo puedo entonces elegir una cantidad relativamente larga de estados que están siendo poblados por el plugin VoiceMeeter Pickle Plus. Pero ¿qué es lo que yo quiero evaluar en este botón específicamente de A1 y en los demás que vamos a estar viendo que son exactamente lo mismo, pero para los otros patch? Yo le estoy diciendo, como esto es A1, ¿ok? Para strip 0, A1, si ese valor de la primera columna en VoiceMeeter, que recuerden sería mi micrófono, el valor de A1 cambia a off, entonces si ahora mismo en Touch Portal yo estoy manejando la columna 0, entonces él le cambia el valor a la variable o valor A1 status a lo que corresponda, que en este caso es off. Luego hago exactamente lo mismo para si el valor cambió a on, para el strip index 0, para el estatus de A1. Dentro de este botón, siempre vamos entonces dentro de OnEvent a evaluar el estatus de A1 en VoiceMeeter para todas las posibles columnas o índices, es decir, del 0 al 7. Entonces siempre van a haber pares de cuando el plugin state del strip 0 para A1 cambia a off, otro para on. Luego vamos a tener nuevamente para el patch A1 la versión de strip 1 cuando cambia a off, entonces el estatus de A1 va a ser el mismo. Si cambia a on, el estatus de A1 va a ser el mismo, on. Y ahí vemos el par. Si lo que estamos haciendo en este momento es manejar el strip 1. Luego viene el siguiente par, strip 2. Entonces utiliza los valores que tenga A1, porque ese es el botón que estamos manejando en este momento, para asignarlo a las variables de control interno de Touch Portal. Así nos vamos con el strip 3. Así nos vamos con el strip 4, 5, 6 y ahí por último 7. Aparte de eso también manejamos la visual del botón de acuerdo al evento. Si el valor de A1 cambia a off, entonces el icono que utilizamos es el de A1 apagado. Mientras que si el status o la variable llamada A1 status cambia a on, el icono que utilizamos es el de A1 activo. Lo importante de todo esta línea de OnEvent
dentro de los botones de patch de A1 hasta B3 es siempre mantener sincronizados los estados dentro de Touch Portal con lo que Voicemeeter tenga. ¿Cómo es A3? Igual. La diferencia en el comando, estamos evaluando el valor o variable A3 status y estamos asignando un valor de encendido o de apagado a A3. Igualmente en los eventos hacemos los mismos pares para que haya congruencia entre el estatus de los patch en Voicemeeter con lo que tenemos en Touch Portal, pero en este caso todo va a hacer referencia a A3. O sea que el strip 0 para off y para on, A3. A3. Todo va a decir A3 porque el botón es del de A3, pero entonces nos vamos con los pares. Este es para el strip 1. Creamos para el strip 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente al final, todas las referencias para A3, pero los valores de los iconos a utilizar para apagado y encendido. Eso se repite para todos los botones, desde A1 hasta B3. La referencia simplemente va a decir B3, donde antes decía A1 o A3, B3, 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 B3. On event significa que cuando algo que yo le defino en la condición ocurre, entonces, pues se hace lo que esté dentro de ese bucle. Hacerlo de esta manera fue necesario debido a que resulta importante que no solamente Voicemeeter se actualice cuando yo presiono un botón en Touch Portal. Por ejemplo, vamos a habilitar dentro del micrófono A1 nuevamente. Presiono A1 y vemos que en Voicemeeter A1 se activa también. Pero yo requiero que Touch Portal también sepa qué pasa en Voicemeeter y actualice el estatus del botón de patch en la aplicación de Touch Portal en el celular. Veamos qué pasa si presiono el botón A3 en Voicemeeter. Como vemos en la aplicación Touch Portal en el celular, se actualiza A3. Si presiono A3 en la aplicación del celular de Touch Portal, se desactiva también en Voicemeeter. Entonces, esta congruencia de estatus entre Voicemeeter y Touch Portal, utilizando botones que en nuestro caso están limitados a una sola columna para todos los posibles strips o entradas de Voicemeeter, requiere una secuencia de eventos a nivel de los botones que siempre esté pendiente de cuál es el strip con el que estoy trabajando. Por eso ven la generación de todos estos pares para el strip que corresponda al botón desde el 0 hasta el 7. El botón de mute funciona de una manera muy similar. Si lo vemos aquí, asigna un valor de acuerdo a si el valor o variable strip muted está en off. Si estaba en off, lo habilita con un valor de 1, pero en este caso vemos que está mute como parámetro.
Si estaba en on, entonces lo va a apagar, asignándole un valor de 0. Y en los eventos es lo mismo que vimos con los strips sus patch específicamente del A1 hasta el B3, pero van a ver que todo va a hacer referencia a mute. Para strip 0, los dos pares de correspondencia entre off de status o on, pero siempre mute. Para strip 0, 1 hasta el 7. Y su imagen correspondiente de inactivo o activo. Entonces, como ven, ese es el funcionamiento del Voice Meter con Touch Portal, con una pequeña variante utilizando valores y eventos, que son características que ha integrado dentro de su aplicación Touch Portal, que me permiten utilizar el espacio dentro de mi celular de una manera un poquito más eficiente para no tener que crear todas las columnas correspondientes a todas las entradas en la página de control de Touch Portal para Voice Meter. Yo puedo simplemente cambiarme a controlar diferentes entradas y él automáticamente me va a traer en la aplicación de Touch Portal los estatus actualizados. Desktop, A1 y A2, comms, A1 y B3. Si le quiero poner mute a comms, presiono el botón de mute. Y ahora está en mute. Mi nombre es Kraken. Si les gustó el video de hoy, den like o incluso suscríbanse. Me despido por hoy, cuídense y nos vemos pronto.